¿Qué te ha traumatizado tanto que ha cambiado tu forma de vivir? Despertarme con mi apartamento del segundo piso en llamas. Eso fue hace 2 años y no he dormido una noche completa desde entonces. También mis animales siempre duermen en mi habitación ahora. Alguien me dejó un mensaje de voz antes de despedirse para siempre. Debo haber reproducido ese mensaje más de 100 veces, y desde entonces no he vuelto a mirar a ninguno de mis amigos de la misma manera. Le digo a la gente que siempre los miraré con lupa cuando se trate de su salud mental porque, bueno, siento que ya no puedo permitirme no hacerlo. Descubrir a los 15 años que mi sospecha de ser adoptada era realmente cierta. Lo que explicaba por qué mi hermana estaba en un pedestal, y me criaron como si fueran el tío Vernon y la tía Petunia. Descubrí que mi tío era en realidad mi padre biológico, que me dio en adopción pero se quedó literalmente con todos sus otros hijos, y que mi primo era en realidad mi hermano mayor, que había fallecido 3 días antes de que yo descubriera todo esto. Mamá y papá son en realidad tíos, y se mostraron reacios a adoptarme en primer lugar. Yo era, para ellos, la encarnación física literal de un error del que no podían retractarse. Mi mujer tuvo una aventura con un ex poco después de que yo gastara mis ahorros en una casa para nosotros. Perdí a mi esposa, a mi hijastro, las mascotas, la casa, el dinero y mi trabajo secundario. Todo en un solo día. Fue hace más de 2 años, y todavía tengo muchos sentimientos no controlados hacia ella. Perturbó mi concentración en mi trabajo principal y me provocó una fuerte depresión. Lucho a diario por encontrar la paz interior para seguir adelante, pero me parece desesperante. Y solo quería aclarar lo de perder la casa y el hijastro y demás. No se perdieron en el sentido de una batalla judicial o de un acuerdo, sino que me refería a que ya no tenía una relación estrecha con mi hijastro, y a que la casa la acabamos vendiendo por un precio ligeramente inferior al que la compramos, ya que ninguno de los dos podía permitírselo solo. Mencioné en otro comentario que en retrospectiva podría haberla alquilado, pero en medio de todo esto solo quería salir. Crecer con padres resentidos y que se peleaban constantemente, pero que se negaban a divorciarse, me ha hecho incapaz de sentirme nada más que petrificada y asfixiada por las relaciones. Cuando estaba en primer grado me gustaba un chico de mi clase. Fuimos grandes amigos durante la mayor parte de ese año. Él se enfermó y falleció antes de que terminara el año escolar. Me rompió el corazón y realmente no lo entendí. Luego, cuando estaba en segundo grado, había un chico y su hermana con los que me hice buena amiga. Él y su hermana fueron atropellados por un conductor ebrio un fin de semana y ambos murieron. Así que después de perder a mis mejores amigos en solo un par de años, me convertí en una solitaria. Desde entonces no he vuelto a hacer buenas amistades con nadie. Tengo mucho miedo de perderlas. Ahora tengo 60 años y soy bastante feliz estando sola. Y para la gente que pregunta, soy muy feliz y estoy contento. He tenido una vida increíble. Solo que no tengo muchos mejores amigos. La mayoría son conocidos. He estado casada, ahora divorciada. Por supuesto, he tenido muchas otras personas cercanas que han muerto. Es un hecho de la vida. Creo que el hecho de ser tan joven cuando estas personas en particular fallecieron me golpeó fuertemente. Sí, he hecho terapia durante años y me ha ayudado mucho. Me encanta mi vida y me divierto con muchos pasatiempos y viajes. Solo que no salgo con un grupo de personas. Realmente soy un solitario. Disfruto enormemente de mi propia compañía. No tengo miedo a morir. Me gusta envejecer y recordar mis muchas experiencias. Tuve pensamientos suicidas desde el principio de mi adolescencia hasta mediados de los 30, pero la terapia y la combinación correcta de medicamentos me ayudaron a superar esos momentos. Y sí, pienso en mis amigos de la infancia que se fueron demasiado pronto con bastante frecuencia, pero elijo recordar los buenos momentos, y espero que nuestra amistad haya hecho que sus cortas vidas aquí en la tierra sean mejores. Gracias a todos por su preocupación. No suena demasiado traumático cuando se escribe, pero cuando era más joven siempre teníamos cobradores en la puerta. A veces estaba sola en casa, y golpeaban la puerta y gritaban a través del buzón. Incluso había veces que acababan en la casa, y empezaban el proceso de calcular todos nuestros objetos que se iban a llevar. Esto ocurrió durante la mayor parte de mi infancia y adolescencia. Hay que reconocer que entonces me daba mucho más miedo. Sin embargo, ahora tengo 21 años y todavía me asusto cuando llaman a la puerta y no espero a nadie. El fallecimiento de mi madre es largo, pero es el que más he compartido. Ella era literalmente el pegamento que nos mantenía unidos a mi hermano, mi padre y a mí. Era divertida, inteligente,
cariñosa y hermosa. Era la madre perfecta. En 2016 toda mi familia estaba persiguiendo la carrera y rara vez nos veíamos. Los días festivos actuábamos como si estuviéramos cerca durante unas horas, y volvíamos a nuestros rincones de la vida. Entonces mi madre tuvo un derrame cerebral. Esto sacudió a toda mi familia. No debería haber vivido, pero lo hizo. Los médicos nos dijeron que hiciéramos arreglos antes de que empezaran a operarla de urgencia, pero ella vive y le costó meses y meses de fisioterapia antes de ser dada de alta. Pasaba 8 horas en el trabajo, y venía a la UCI por la noche para estar con ella hasta que mi padre o mi hermano aparecieran por la mañana. Repito, rodeado de gente cayendo como moscas, alarmas sonando, trajes entrando, familias llorando mientras veía a mi madre con un tubo en la garganta sin saber si tendría que hablar con los trajes esa noche. Le diagnosticaron moyamoya, que en japonés significa nube de humo, y representa la falta de flujo sanguíneo visual en el cerebro, una enfermedad que suele diagnosticarse en niños de entre 10 y 14 años o en adultos de más de 40 años de origen asiático, lo cual mi madre no era ninguna de las dos cosas. Un aumento de la presión arterial con moyamoya es una sentencia de muerte. Debería haberlo sido, pero no lo fue, así que se recupera. Ella tuvo que hacer 2 bypasses cerebrales donde toman una vena de tu cuello y la ponen en tu cerebro. Su cerebro incorpora la vena para darse un flujo sanguíneo saludable. Hicimos un lado y dejamos que se curara durante unos meses antes de intentar el otro lado. Entonces le diagnosticaron cáncer de mama. Nos derrumbamos. No pudo hacerse el segundo bypass porque necesitaba quimioterapia, y destrozaría el cuerpo si se operaba mientras luchaba contra el cáncer. Perdió el pelo después de dejarlo crecer debido al bypass cerebral. Era muy fuerte. Venció al cáncer. Se sometió a su segundo bypass y por fin se acabó. Volvimos a nuestra vida normal como si no hubiera pasado nada. Volví a trabajar. Mi hermano volvió a la carretera y mis padres compraron una casa. Ella ya no podía trabajar, así que mi padre tuvo que trabajar más. Bebí más, me distancié más y me aislé hasta que hace unos años fui a terapia. Hace unos meses nos reunimos después de que ella volviera de vacaciones con mi padre. Ella estaba en medio de una conversación cuando sufrió un derrame cerebral masivo. Tuvimos que volver al hospital. Su cuerpo sufrió durante casi una semana antes de fallecer. No estoy seguro de cómo me cambia esto, pero me siento cambiado. No sé si algunas cosas son mejores o peores. Simplemente no lo sé. Mis padres nunca pidieron nada en toda su vida y el mundo les dio esto. Nos dio esto y me rompe el corazón. La historia de aquel joven padre de Utah que murió atrapado boca abajo en una cueva aún me persigue. Se arrastró por un pasaje estrecho pensando que era un lugar diferente. Era un callejón sin salida. Estaba completamente boca abajo. Solo se le veían los tobillos. Todos trataron de rescatarlo pero fue imposible. Murió después de estar en esa posición durante 28 horas. Nunca entraré en una cueva, aunque esté hecha para niños. Nunca me verán en una estructura subterránea natural. Estaba a 0,5 segundos de beber mi vaso de leche, es decir, el vaso estaba tocando mis labios cuando miré hacia abajo, y vi una araña muerta flotando en la leche. Han pasado 6 años, y todavía compruebo religiosamente el vaso antes y después de verter cualquier cosa en él. Mi confianza se ha roto para siempre. Cuando tenía unos 10 u 11 años, me obligaron a ponerme delante de toda la clase mientras me reprendía la asesora de la clase. Me acusó de haber escrito una nota que supuestamente encontró en el pasillo hablando mal de ella y maldiciendo. No tengo ni idea de por qué se centró en mí, teniendo en cuenta que no tengo antecedentes de delincuencia académica antes de eso y que era un estudiante bastante normal. La experiencia de 50 alumnos mirándote mientras un adulto te grita llamándote cosas como si fueras el engendro del diablo es legítimamente humillante. Desde entonces, he sido un solitario y he hecho todo lo posible por no mezclarme con nadie para no verme envuelto en los problemas de nadie. Odio mi escuela primaria. Fue como un mal presagio en mi vida. Cuando tenía 14 años, mi abuela sufrió un derrame cerebral delante de mí. Esto fue en el día 11 de septiembre. Alguien llamó a la operadora pidiendo una ambulancia y dio la dirección. La operadora volvió a llamar 5 minutos después, y dijo que no podían encontrar la dirección. Fonéticamente los nombres de la calle sonaban igual, y había que deletrear el nombre de la calle, y estaban en camino. Para que sepas, 5 minutos para un ataque es demasiado tiempo, y el sonido de la sirena de la ambulancia que se acercaba me dio esperanzas, ya que no tenía ni puta idea de qué hacer o cómo ayudar. Me sentí tan perdido e incompetente mientras esto sucedía,
Fue el sentimiento más impotente del mundo. Ese día juré que nunca dejaría de estar preparado para una emergencia. Después de la escuela secundaria, entré en el servicio de emergencias médicas. Obtuve mi título de técnico en emergencias médicas, luego de paramédico, y luego en el departamento de bomberos. Esas habilidades han marcado la diferencia en innumerables vidas. Aunque me he retirado de esos campos, sigo siendo voluntario y mantengo un kit BTLS, Basic Trauma Life Support, en mi vehículo por si acaso. Mi madre me desheredó y me echó de la casa de mi infancia unos días después de cumplir 18 años. Durante años había expresado mi terror a ser abandonada y a quedarme sin hogar, y ella se compadecía y me aseguraba que siempre me cuidaría y me querría. A medida que crecía y buscaba más independencia y autodefensa, se volvió más hostil. Me había descuidado médicamente toda mi vida, y cuando cumplí los 18 años, y me enteré de lo que era Medicaid, no lo aceptó. Me gritó delante de mi hermano pequeño durante horas, llamándome mocosa, egoísta y monstruo que estaba tirando la casa por la ventana. Me dijo que hiciera las maletas, y que me iría mañana para no volver. Mi hermano y yo nos fuimos a la mañana siguiente y nos quedamos con nuestro padre. Mi hermano sigue visitando a mi madre y yo vivo aquí a tiempo completo. Pero la situación no es mejor. Mi padre es un alcohólico abusivo, y se desentiende de mí y de él mismo. A veces siento que estoy criando tanto a mi hermano pequeño como a mi padre. He pasado por muchas cosas a lo largo de mi vida, diagnosticado con CPTSD hasta más tarde en la vida, cuando se confirmó como DID-BPD en su lugar. No estoy del todo aquí la mayor parte del tiempo, y no tengo un sentido estable del yo. Aunque antes estaba peor, no siento que lo esté haciendo bien. La situación de mi cumpleaños me lleva a no permitirme conexiones con otros, y rechazo el contacto físico. Hace unos meses que no abrazo a nadie, y ahora me estremece que me toquen el hombro. Es extraño porque antes era muy susceptible. Me estoy desahogando. No sé si me arrepentiré o no. No hablo con la gente de esto y cuando lo hago, nunca me parece bien. Nadie lo entiende, y eso está bien por ahora, porque tengo a quien soy. Así que es una y solo una persona en la que confiar. En una nota más ligera, llevo 4 meses sin autolesiones. Esto es realmente pequeño, pero un día estaba comiendo fuera con mi tía. Mis dos padres son maltratadores y yo admiraba mucho a mi tía porque era normal y parecía gustarle cuando salíamos juntos. En fin, un día estábamos almorzando y ella deja de chuparte los dedos. Me sentí mortificada, como si hubiera destruido nuestra relación. Dejé de tocar la comida con las manos. Usaba tenedores para la pizza, las hamburguesas, las alitas, todo. Tardé 20 años en superarlo. Se lo mencioné el año pasado y se rió y dijo, no lo recuerdo, pero te creo. Trabaja en una ambulancia, y afirma que su compañero de trabajo solía chuparse los dedos durante el almuerzo después de ayudar a los pacientes, sin lavarse las manos, y eso la molesta desde entonces. Perdí todo menos mi coche en el incendio de una casa en 2014. Me convertí en una minimalista anticonsumista accidental porque prácticamente dejé de comprar cosas que no necesitaba, y no reemplacé la gran mayoría de lo que perdí. Un muy buen amigo y uno de los tipos más genuinos con los que anduve en moto de calle todo el tiempo, me llamó un día. Yo estaba ocupado con el trabajo, así que fue al buzón de voz. Se puso al día con el buzón de voz, y me preguntó si quería salir a dar una vuelta. Su moto se deslizó por la grava suelta al entrar en la autopista, y tuvo un accidente mortal con un semirremolque. Esto fue hace 6 años y todavía pienso en qué hubiera pasado si hubiera atendido esa llamada telefónica. Solo una llamada de 15 segundos. Te diré que ahora rara vez pierdo las llamadas de amigos y familiares y, si lo hago, me apresuro a devolver la llamada. Ahora aprecio mucho los segundos de cada día porque al final del día todos suman. Solía jugar a RuneScape cuando tenía alrededor de 10 a 13 años, y descargué múltiples trampas falsas. Todos eran malware y keyloggers. Mis padres introdujeron más tarde sus datos bancarios sin saber de los virus. Los hackers les robaron todos los ahorros de su vida y los arruinaron económicamente. Al menos $100,000, y nunca los recuperaron. Es imposible no culparme a mí mismo, incluso hasta el día de hoy, casi 12 años después. Todavía desearía haber sido más inteligente y no haber descargado esos falsos tramposos. La vida de mis 3 hermanos cambió ese día. La vida de mis padres cambió. Mi vida cambió, de lo que podría y debería haber sido. Todo por mis acciones. Hicimos un viaje familiar a las cavernas de Carlsbad hace unos 10 años. Una vez que se llega al fondo, se puede subir a pie o tomar un ascensor incompleto. La familia quería tomar el ascensor,
Así que lo hicimos. Alguien le dijo al operador lo asustado que me pongo, y él dijo espero que no se estropee como normalmente lo hace como una broma. Luego hizo que el ascensor se detuviera, de nuevo, como una broma. No me hizo ninguna gracia, sobre todo cuando no pudimos volver a ponerlo en marcha. Empecé a entrar en pánico. Mis hermanas y mi mujer intentaban consolarme, pero empecé a hiperventilar y todo mi cuerpo empezó a temblar. Creo que estaba a punto de desmayarme. El ascensor volvió a ponerse en marcha, y cuando llegamos arriba el operario ya no era tan bromista. Estaba temblando y disculpándose profusamente. Cuando vamos a Las Vegas intento conseguir una habitación en la primera planta de cualquier hotel. O pido a los de seguridad privilegios especiales para las escaleras. Y utilizo gustosamente las escaleras tanto si estoy en la segunda planta como en la 20ª. A veces ninguna de las dos opciones es posible, entonces los demás en el ascensor tienen un espectáculo divertido y pueden verme entrar en pánico. La primera chica de la que me enamoré murió hace más de 7 años. Nos conocimos a través de amigos comunes, y tuvimos una especie de cita doble que consistía básicamente en que yo, un amigo y su primo pasáramos la noche en su casa. Me sentía tan atraído por ella que no podía creer que le gustara hasta que se sentó en mi regazo y se besó conmigo. Las cosas se complicaron un poco después. Nos vimos un par de veces. Y luego ella rompió por algunos rumores que escuchó sobre mí. Todavía no sé de qué hablaba, aunque no lo abordé adecuadamente. Volví a ponerme en contacto con ella 6 meses más tarde y empezamos a acercarnos de nuevo. 3 años después, fui al hospital de mi ciudad por una lesión de espalda. Me la encontré allí por accidente, atada a una silla de ruedas y completamente agotada. No podía pesar más de 40 kgs, probablemente menos. Tuvimos una última conversación, corta e incómoda, y luego una enfermera la llevó a su habitación. Una semana después estaba muerta. Tantas cosas sin decir, tantas oportunidades de felicidad desperdiciadas y la sensación de que la vida era tan frágil. Todo podía acabarse tan rápido. Después de eso, decidí vivir sin remordimientos. 7 años y medio después, intenté sacar lo mejor de todo y no dejar ninguna piedra sin remover. Puede que no haya sido perfecto, pero estoy bastante contento de cómo han salido las cosas. En cualquier caso, descansa en paz, Linda. 1992-2014. Espero que ahora estés en un lugar mejor. Seguro que te lo mereces.